Gracias por atendernos, bienvenidos, día lunes 6 de enero del 2025, un calor intenso en el este del país, sensación térmica bastante elevada. En este día de Reyes Magos, donde la actividad comercial también es bastante intensa, tal cual podemos apreciar en el movimiento que se tiene sobre el puente internacional de la Amistad, doble fila de la gente que va saliendo de nuestro territorio y una fila para los que van ingresando a territorio nacional. Hoy también vamos a hablar del masivo éxodo de compatriotas a las playas del Brasil, específicamente destinos del estado de Paraná, hablamos, y también preferentemente del estado de Santa Catarina, donde los compatriotas deciden ir a vacacionar. Más de 50.000 los registros, pero hay que también hablar de una estadística negra, es decir, mucha gente no reporta su salida de nuestro territorio nacional. Bien, vamos a empezar hablando del distrito de Itacrí, que se encuentra hacia el norte del departamento del Alto Paraná, distante a unos 75 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este, la capital. Pero tenemos que hablar de una comunidad que se encuentra dentro de la jurisdicción. Esta comunidad se conoce como Colonia Cruce Villarcué, que está distante a unos 10 a 15 kilómetros aproximadamente del casco urbano del distrito de Itacrí. ¿Por qué nos vamos hasta esta zona? Porque allí residen aproximadamente 10.000 personas que no tienen acceso a la salud. ¿Por qué? Porque esta estructura que ustedes están viendo quedó abandonada. Era lo que significaría para toda esa comunidad un alivio, porque iban a ir a prestar servicios trabajadores de blanco, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, a fin de poder brindar asistencia médica. Pero ¿qué pasó? Todo quedó en la nada. La construcción nunca se terminó. Imagínense, estamos hablando del 2020, son 5 años aproximadamente de abandono de esta obra que en los papeles costó 2.000 millones de guaraníes. Impresionante realmente, era una millonaria adjudicación con el financiamiento de esta obra a cargo de la Itaipu Nacional, que había en ese entonces contratado a la empresa Estero Guazú para la construcción de una unidad de salud familiar dentro de un paquete de obras que también había incluido en aquel entonces unidades de salud de Limoú, zona de Mingapona, y este que estamos viendo justamente, el de Villarcué. Estamos hablando de una adjudicación para varios lotes que se había dado en aquel entonces. Publicaciones del 2021 y 22 de los intendentes, primeramente Carlos Miguel Soria, hijo, hablan justamente de que en un momento dado todo estaba encaminado para que se termine la obra y se pueda inaugurar para finalmente contratar a los personales. En una de estas publicaciones, Carlos Miguel Soria decía que habían visitado in situ la comunidad para ultimar detalles y empezar la construcción. 25 de junio del 2021. Él decía de que la atención iba a llegar a 5.000 familias. Ya en el año 2022 y exactamente un año después, el 28 de junio del 2022, la municipalidad, a través de su cuenta oficial en Facebook, hablaba de que el intendente Miguel Ángel Soria visitó el local de la unidad de salud de familia del Cruce Villarcué, puesto de salud que beneficiará a más de 5.000 familias. Les decía de que estaban trabajando juntos para seguir creciendo. Todo era alarde, publicidad de que esta obra iba a generar un alto impacto
en la población que no tiene acceso a la salud. Sin embargo, todo quedó en la nada. Abandonaron la obra, no concluyeron, cobraron este lote y no hubo sanción. A pesar de que por detrás estuvo en aquel entonces la Itaipú Binacional, en la era de Mario Abdo Benítez. Más que lamentable y un claro ejemplo de cómo se sigue jugando con la gente, de cómo se le sigue estirando la oreja a la gente. Es por eso que los políticos, lastimosamente, perdieron mucha credibilidad. Esto es, por debajo, una irresponsabilidad criminal. Y de hecho, los pobladores siguen sin poder acceder a la salud en esa comunidad. Realmente, ¿qué habrá pasado? Solamente los responsables sabrán. En este caso, Estero Iguazú S.A., representantes legales Verónica Marcelli y Enrique César González, quienes se habían adjudicado este lote de obras, y entre ellas la unidad de salud familiar de El Cruce Villarcué, jurisdicción de Itacre. Es acá en la comunidad de Villarcué, del distrito de Itacre. Esta obra millonada, como dijiste también, que está abandonada más de 5 años, ¿verdad? De parte del gobierno nacional. Es triste, lamentable, porque está en un punto estratégico en la cual estaría beneficiando a muchas familias. Estamos hablando de más de 5.000 familias, 10.000 familias que llegarían a este beneficio, ¿verdad? Como estaba comentando y como comentaban los pobladores de la zona, ¿verdad? Varias comunidades, como una de las comunidades indígenas más importantes de la zona norte, que es Paso Cadena, ¿verdad? Denominada en este caso, ¿verdad? Pero esto que lleva más de 5 años abandonada y lamentable y triste realmente como pueblanos. Bueno, ¿ustedes qué piden a las autoridades? Porque esto a simple vista ya se abandonó, porque 5 años es mucho. Totalmente, Joel, 5 años es mucho, ¿verdad? No se hizo en tiempo y en forma como corresponde, ¿verdad? Según las documentaciones que se pudo observar, que se pudo ver, costó más de 2.000 millones de guaraníes, toda esta infraestructura que podemos observar hoy. Lo que la población pide es que esto se pueda ver, se pueda solucionar, se pueda terminar, que se pueda dar por concluida esta obra, ¿verdad? Para que pueda funcionar, porque imagínate lo que la población, la ciudadanía, lo que tiene que sufrir de salir de su casa, de su comunidad, de su colonia, ir para acceder a las condiciones de salud, ¿verdad? En el centro de Itacre. Estamos hablando de 10 kilómetros que van a pie, que tienen que salir de madrugada, o sea, sin fin de cosas que tienen que pasar. Y si hoy funcionara, Joel, sería un beneficio para mucha gente, para mucha familia humilde, como dije, de distintas comunidades, sea indígena, sea paraguayo, sea que no sea paraguayo, ¿verdad? Pero indispensablemente a toda la población, y es muy triste por un lado y lamentable también que esto esté en estas condiciones, ¿verdad? Bueno, reiteramos para que quede bien claro. En aquel entonces, 2020, esta empresa, Estero Iguazú S.A., recibió un lote importante para realizar 2 obras en Itacre y en Mingaponá, específicamente 2 unidades de salud. Sin embargo, en ambos casos, la realidad es esta, a pesar del monto millonario de adjudicación. Muy bien, vamos a cambiar de tema y hablamos de los casos de violencia doméstica. De hecho, en verano, con la ingesta abusiva de alcohol, las estadísticas van por las nubes y esto se refleja en los números que manejan las autoridades. Un nuevo hecho se registró en el este del país. Esta vez grabaron los testigos del hecho el momento en que un hombre golpeaba brutalmente a su pareja sentimental. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque muchas veces en el afán de querer hacer bien las cosas terminamos haciendo mal. Hay que conocer los detalles, informarse para ver cómo se puede ayudar con solvencia y no simplemente quedarnos con filmar la escena, que de paso muestra brutalidad. Esa es una realidad. Nos referimos a testigos que pueden hacer algo más para evitar una situación trágica, algo más que filmar, evidentemente, esa escena. Muy bien, vamos a hablar de los números que se han dado en el este del país en los últimos tiempos, porque es preocupante
Numerosos son los casos que se han reportado. Entre los más destacados está el de una mujer residente en el barrio San Miguel, quien fue agredida por su expareja. El hecho quedó registrado en un video. La intervención oportuna de autoridades permitió evitar lo peor. El caso fue derivado a la Fiscalía Especializada, donde obtuvo contención y acompañamiento para finalizar su denuncia. Las autoridades instan a las víctimas a denunciar y recordar que existen recursos disponibles para su protección. Una de las unidades fiscales que atiende este tipo de casos refiere a través de su vocera, la agente Estela Maris Ramírez, que los casos van en aumento. A través de un medio de prensa también que me había remitido el video el día de ayer, por lo que nos pusimos en contacto con el comisario de la comisaría del barrio San Miguel a los efectos de identificar a este supuesto autor, ¿verdad? Es una persona de 34 años que, según los vecinos, siempre golpeaba a su pareja, ¿verdad? Pero esta mujer nunca realizó la denuncia. Ella tiene hoy una cita para su contención con la psicóloga del Ministerio Público. ¿Este hombre fue encontrado cuando ustedes lo buscaron? Él está prófugo, ya tiene una orden de detención por parte del Ministerio Público y en estos momentos está siendo buscado, una persona de sexo masculino de 34 años de edad. ¿La identidad del mismo se tiene? Sí, se trata de Ignacio Galeano. El mismo, el dato de los hechos de violencia fue corroborado por la víctima, o como se suele dar, doctora, negó. La víctima minimizó los hechos, pero tenemos un video que fue grabado por la vecina de la misma y este video ya está en poder del Ministerio Público, ¿verdad? Hay que recordar que los hechos de violencia en la mayoría de las causas que tenemos las víctimas siempre se retratan en relación al hecho punible, ya sea por dependencia económica o por dependencia emocional. Se presenta el movimiento sobre el Puente Internacional de la Amistad cuando son las 18:47 minutos, 32 grados la temperatura actualmente. A ver, mucho movimiento, como uno va a suponer, es normal en estas fechas, en urgencias de los hospitales públicos y también privados. Pero vamos a ir al hospital regional, que es referencia en el departamento del Alto Paraná, para conocer los números de estas fiestas, números en cuanto a accidentados, atenciones médicas por consultorio, por urgencias, cuáles son los cuadros que se han presentado en los últimos días. Muchos accidentes en el tránsito, preferentemente los números son muy elevados cuando hablamos de motociclistas que no utilizan principalmente el casco protector. En este caso hablamos de dos accidentes muy graves que yo como protagonista, y como suele ocurrir en casi siempre, casi a menudo en realidad, con dos motociclistas que quedaron en estado muy, pero muy grave y que están en cuidados intensivos, es decir, en terapia. Y por otro lado, los casos virales, afecciones virales, cuadros respiratorios, muchos enfermos, según reportó el propio director de este nosocomio, que a la vez hizo una especie de recomendaciones. Si bien es cierto, siempre escuchamos lo mismo, mucha gente ya no quiere gastar saliva para dar recomendaciones que son obvias, que a pesar de todo ello la gente no hace caso, se sigue cometiendo los mismos errores en el tránsito, ingesta abusiva de alcohol y utilización de un vehículo motor, cosa que no está bien, evidentemente, pero se sigue generando esto en el día a día y más aún en estas fechas sensibles. Federico Suerdel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este. De viernes, sábado y domingo 24 accidentes, 4 de ellos vehiculares, 22 de ellos de motocicleta, 2 de ellos requirieron de unidad de cuidados intensivos post neurocirugía. En pediatría se tuvo un total de 100 pacientes atendidos por día. Prácticamente dentro de las causas más comunes están los cuadros gripales, virales y las gastroenteritis, ¿verdad? En total de cirugía tuvimos un total de 60 pacientes atendidos. Y bueno, aumenta esto, ¿verdad? Por el calor,
consumo de bebida alcohólica. Entonces aprovechamos otra vez la presencia de ustedes, ¿verdad?, que son el medio de comunicación que tenemos con la ciudadanía, de por favor, si van a consumir bebidas alcohólicas, no toquen ningún vehículo motor, ¿verdad? Tener los cuidados necesarios, uso de casco, uso de chalecos reflectores, las luces encendidas, ¿verdad? Porque después vemos realmente familias destrozadas, prácticamente personas que prácticamente se mutilan. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen fracturas expuestas, 2 de ellos han perdido un miembro, ¿verdad? Y un electricista particular perdió la vida el día de hoy cuando realizaba un trabajo manipulando el tendido eléctrico, nada más y nada menos que de la ANDE. Estamos hablando de Ángel Rojas Sánchez, de 44 años, quien manipulaba los cables de la columna de la ANDE y cayó desde una considerable altura. Habría subido a esta columna ante la supuesta falta de respuesta al reclamo que realizaban los afectados a la ANDE. Sin embargo, desde la institución indicaron que no hubo reclamo en el sistema y cuando se verificó el lugar había energía, por lo que desconocen la razón por la que habría subido a la columna. El afectado murió por traumatismo de cráneo. A la vez, hay preocupación y desde la ANDE realizaron recomendaciones, principalmente para aquellos que se envalentonan y deciden, por el conocimiento, entre comillas, que tienen, trepar a las columnas de la ANDE. Fijándonos siempre en las estadísticas, decimos que hay mucha razón en esto, porque no es el primer caso, fueron varios, principalmente en el 2024. Advierten de que no es para cualquiera, que se tiene que tener, primero, un conocimiento acabado y segundo, las herramientas de protección, que deben ser especiales. Es por eso que el ingeniero Lorenzo Candia de la ANDE habló al respecto y solicitó encarecidamente que ya no lo hagan sin presencia de responsables de la ANDE. En realidad nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, en este caso Facebook, ¿verdad?, de que hubo un accidente en Las Carmelitas. Entonces, en ese momento, automáticamente, operadores de la institución de la ANDE se acercaron, ¿verdad?, al lugar del hecho. En el momento en sí, en el sistema nosotros no teníamos reclamo en la zona, hasta incluso el operador nuestro, ¿verdad?, que se acercó en el lugar del accidente, verificó la zona del transformador estaba con energía, hasta incluso el medidor del usuario ¿verdad? Estaban las 3 fases de contención, y el motivo en sí del por qué el finado, ¿verdad?, lastimosamente, se subió por la columna de la ANDE, hasta ahora no sabemos, ¿verdad? Entonces, eso fue. ¿Y cuáles son las recomendaciones que dan ustedes desde aquí para con los electricistas particulares que suben a las columnas de ANDE? Sí, en realidad es una preocupación nuestra, ¿verdad? Por eso agradezco, digamos, la disposición de la prensa de ustedes, ¿verdad?, para poder dar una recomendación. Personas ajenas a la institución, ya sea tercerizado, no están autorizados para tocar la infraestructura de la ANDE. Solamente personal de la ANDE y empresas tercerizadas legalmente que tienen contrato con la institución pueden tocar la red de la ANDE. ¿Por qué digo tercerizado? Porque ellos tienen un contrato, la ANDE le da una orden de trabajo y con esa orden de trabajo ellos pueden tocar la red de la ANDE. Y un día de Reyes muy peculiar se vivió en Ciudad del Este. Los 3 Reyes Magos recorrieron la ciudad a bordo de una patrulla policial, donde la iniciativa estuvo organizada por el Departamento de Prevención de la Dirección de la Policía Nacional en el Departamento del Alto Paraná, a cargo del comisario José María Martínez, quien indicó que buscó a través de esta iniciativa llevar alegría tanto a niños como a adultos. Vestidos como Reyes Magos, los agentes recorrieron
preferentemente el microcentro, visitaron hospitales donde entregaron obsequios a los más pequeños y compartieron momentos emotivos con las familias. Con el pájaro quiere salir a la pista. Y también las calles de Ciudad del Este se llenaron de opciones para los Reyes Magos. Zona de la rotonda del área 1. Se destacan puestos con juguetes, piscinas, pelopinchos, artesanías en madera, casitas, sillas. Esta es la actividad que reúne a comerciantes locales. Ya atrae a las familias que buscan obsequios únicos, además de dinamizar la economía. Este evento refuerza el espíritu festivo y comunitario, evidentemente, en la ciudad. Los juguetes más baratos del Paraguay. Contanos los precios. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos juguetes desde a control remoto con material recargable y amortiguadores. Tenemos desde 100.000 guaraníes. Tenemos pistola de hidrogel, autos que disparan bolitas de hidrogel, autos que lanzan humo con material recargable y demás. Vamos a estar acá hasta los Reyes, vamos a amanecer acá y vamos a estar esperándole a todos los clientes que quieran autocontrol y para las niñas también. Las muñecas, las más grandes, ¿cuánto están? Las más grandes están rondando 230.000 guaraníes, pero tenemos una gran variedad, desde 30.000 guaraníes. Desde 30.000 tenemos ya. Sí, para todos los niños. Bueno, vemos también que tienen muchas piscinas, piletas, también esta parte, entonces ya están instalándose otros trabajadores aquí también. Exactamente, esos son nuestros amigos que también están vendiendo piscinas para los Reyes. Y ya estamos para ir a los compañeros, preparados para el siguiente espacio dentro de la grilla de C9N. Se viene Puntos de Vista. Diego Marini, Fernanda, como siempre, del otro lado. ¿Cómo están? Buenas tardes, Día de Reyes. Buenas tardes, Luis. Mirá el regalo que nos trajeron los Reyes, tu retorno. ¿Cómo andás? ¿Pasaste bien las vacaciones? Bastante bien, relajado, como diría un gran amigo que tengo aquí, sosegado. Sosegado, me gusta el término, ¿eh? Sosegado, me gusta el término, ¿eh? Sí, así es. Bueno, bien, y ya de vuelta a la rutina, así una jornada de mucha información realmente hoy de vuelta, ¿eh? Sí, totalmente. Esta mañana veíamos la llegada de Hugo Javier a Tacumbú, de ser el número 2 a pasar a ser el 1900 y tanto, ¿verdad? Dentro de la penitenciaría. Creo que nosotros, en general, quienes por ahí compartimos algún espacio, en algún momento laboral, también nos golpea un poco, pero sobre todo, qué fuerte golpe a la gobernación la que se le hizo según la justicia, ¿eh? Qué desfalco. Y eso que no es el caso más grande todavía, ¿eh? Y el agravante, en plena pandemia, cuando muchos estábamos encerrados, mucha gente pasando mal, sin poder trabajar, esta gente estaba haciendo eso. Es lo más penoso dentro de todo, ¿no? Así mismo, es una triste realidad, ya condenado, y a ver qué pasa con el otro caso. Y como dice la gente, que se recupere algo de la plata robada también, ¿verdad? Ojalá, ojalá, y se tiene que dar en algún momento dado. Además de otras tantas informaciones, hay receso parlamentario, pero igual ya hay rumor. Este año va a ser un año electoral, prácticamente electoral, Diego. Así mismo, con internas ya partidarias. Es más, ya se empiezan a notar algunas críticas que hasta el momento no eran muy comunes dentro de los propios movimientos, así que va a ser un poco la tónica también. Y rompió también un poco
no dio la tranquilidad porque fue un lunes movido, pero sí se convirtió en la noticia del día, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela nuevamente. Ya hubo incluso declaraciones del gobierno con respecto a ese tema, así que vamos a hablar de eso también en un rato. Que hizo con que después de muchísimo tiempo, porque la última vez que utilizó la cuenta X para pronunciarse el expresidente fue el 6 de diciembre. Imagínense, casi justito, un mes, justito. Hoy nuevamente se pronunció Mario Abdo Benítez sobre este tema, felicitando al gobierno paraguayo. Al gobierno así mismo. Más vale tarde que nunca, una expresión por el estilo. Pero bueno, así que hay mucho para hablar, así que bienvenido, Luis. Ojalá que hayas tomado mucha fuerza en ese sosegamiento, porque empezó de vuelta el rock and roll. Empezó y bueno, tenemos que bailar a ese ritmo. Querido Diego, un abrazo para vos, para Fernanda, para todo el equipo y que sea con éxito este 2025. Hasta pronto. Igualmente.